La historia de la humanidad se ha preocupado durante mucho tiempo por documentar guerras y batallas. La primera batalla registrada de manera confiable en la historia fue la batalla de Megido en 1457 a.C. en Israel. Puede que no sorprenda que la mayoría de las batallas más mortíferas de la historia ocurrieran durante la era de la guerra industrializada. Pero asegúrate de quedarte en el número 1 mientras contamos las 7 batallas más mortíferas de la historia. Número 7. La batalla del Somme, 1916. El primer día de esta batalla, el 1 de julio de 1916, las fuerzas británicas sufrieron más de 57.000 bajas, incluidas 19.000 muertes. Los británicos habían bombardeado las líneas alemanas con artillería durante una semana antes del primer avance. Sin embargo, las defensas alemanas no fueron destruidas como se esperaba. Como resultado, el impulso inicial del joven e inexperto ejército de voluntarios se vio afectado. Después de la pelea, los supervivientes se convirtieron en soldados curtidos en la batalla y demostraron ser una fuerza a tener en cuenta durante el resto de la Primera Guerra Mundial. Pero no fueron solo los británicos los que sufrieron muchas bajas. La batalla fue dura y los franceses y alemanes también perdieron muchos hombres en cada avance. Los británicos utilizaron tanques por primera vez en batalla, pero como todavía estaban en la etapa de desarrollo, muchos se averiaron antes de llegar a la línea del frente. El 18 de noviembre, el general Douglas Haig canceló la batalla debido al empeoramiento de las condiciones climáticas. Las fuerzas británicas solo habían logrado avanzar 7 millas en el transcurso de 5 meses, y no hubo un ganador decisivo de la batalla ya que las fuerzas aliadas no lograron romper las líneas alemanas. En total, hubo alrededor de 1,12 millones de víctimas, incluidos civiles y combatientes. El único éxito real del Somme fue que desvió a las tropas alemanas de las fuerzas francesas en Verdún, número 6. La batalla de Stalingrado. La batalla de Stalingrado a menudo se considera la batalla más grande de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos defendieron con éxito la ciudad, dando un giro en el rumbo de la guerra a favor de los aliados. Después de invadir la Unión Soviética en 1941, las fuerzas alemanas habían avanzado hasta las afueras de Stalingrado. En agosto de 1942, la ciudad, ahora conocida como Volgogrado, era un centro industrial y una importante ruta marítima debido al río Volga que atravesaba la ciudad. El 23 de agosto, el sexto ejército de la Wehrmacht inició su ataque. Las fuerzas rusas mantuvieron a raya a los alemanes. A pesar de sufrir grandes pérdidas, Stalingrado se había abastecido de suministros para esperar a que pasara un largo asedio si fuera necesario. Sin embargo, los civiles no fueron evacuados porque los líderes rusos creían que el ejército lucharía más duro si tuviera ciudadanos que defender. La Luftwaffe llevó a cabo docenas de ataques aéreos que causaron muchas muertes de civiles y, en septiembre, los cielos estaban gobernados por la Fuerza Aérea Alemana. Los rusos continuaron sufriendo grandes pérdidas y Stalingrado pronto quedó devastada por los constantes ataques aéreos. Sin embargo, Stalin prohibió a sus tropas retirarse o rendirse. Llegaron refuerzos rusos y, a finales de noviembre, las fuerzas rusas habían aislado a los alemanes de sus líneas de suministro y esencialmente los tenían rodeados. Los alemanes se encontraron atrapados sin suministros cuando llegó el duro invierno ruso. Debido a los nuevos avances rusos, los generales alemanes abandonaron los intentos de salvar a las tropas atrapadas en Stalingrado. Sin embargo, Hitler se negó a rendirse, a pesar de que sus hombres se quedaron lentamente sin municiones mientras pasaban hambre. En febrero de 1943, los rusos habían recuperado el control de Stalingrado, pero el conflicto había causado alrededor de 1,25 millones de bajas. 5 de la batalla de Berlín. Después de su derrota en la batalla de Stalingrado, las fuerzas alemanas se retiraron constantemente. Y a pesar de las grandes pérdidas, en abril de 1945 el ejército rojo soviético había llegado a Berlín. Si bien las fuerzas nazis estaban más que dispuestas a rendirse ante los británicos y los estadounidenses, con la seguridad de que serían tratadas humanamente según la Convención de Ginebra, no tenían esa seguridad a manos de las tropas rusas. Debido a esto, muchos soldados alemanes prefirieron morir luchando contra los rusos en lugar de morir como cautivos.
Las tropas rusas superaban ampliamente en número a las alemanas cuando comenzó la batalla, y los soviéticos derrotaron fácilmente a las fuerzas alemanas en las afueras de Berlín el 16 de abril. El 20 de abril, los rusos comenzaron a bombardear Berlín y rodearon la ciudad en unos pocos días. En ese momento, muchos soldados alemanes estaban heridos, enfermos o hambrientos, y el ejército alemán había comenzado a reclutar hombres mayores y niños jóvenes para defender la ciudad. El 30 de abril, los soviéticos llegaron al centro de la ciudad justo cuando las municiones alemanas se estaban agotando. Hitler y su esposa Eva, al no ver escapatoria, se suicidaron antes de enfrentar represalias. El 1 de mayo, los soldados alemanes intentaron huir de la ciudad y, el 7 de mayo, todos los líderes alemanes se habían rendido a los aliados. Esta batalla provocó alrededor de 1,3 millones de bajas entre soldados rusos y alemanes y civiles alemanes. 4 Ofensiva de primavera alemana. El 21 de marzo de 1918, Alemania lanzó un ataque que esperaba ganaría la guerra. Queriendo vencer a los británicos antes de que los estadounidenses pudieran enviar un número significativo de fuerzas, los alemanes atacaron el frente occidental, donde sabían que el ejército británico era más débil y dispararon 1 millón de proyectiles de artillería. En el 5 grados ejército, estacionado justo al sur del río Somme, más de 3.000 proyectiles por minuto bombardearon a los británicos durante 5 horas, seguido de un ataque de tropas de élite que portaban armas y poco más. Los soldados alemanes causaron pánico detrás de las líneas británicas cuando usaron lanzallamas y capturaron a 21.000 soldados británicos el primer día. El ataque inicial fue un gran éxito para Alemania, que incluso había bombardeado con éxito París con sus cañones de cadáveres. Muchos alemanes pensaron que la guerra casi había terminado. Sin embargo, habían avanzado con tal velocidad debido a que sus tropas no llevaban más que armas, lo que sometió a sus cadenas de suministro a una gran tensión, que la formación alemana líder se vio obligada a comerse sus caballos a medida que avanzaban. Como resultado de su rápido progreso, los alemanes habían sufrido numerosas bajas y su objetivo final de la ciudad de Amiens, en el norte de Francia, se vio frustrado cuando las hambrientas tropas alemanas se quedaron en Albert, donde saquearon tiendas en busca de comida. En junio, miles de tropas estadounidenses habían comenzado a llegar a Europa. El 15 de julio de 1918, el general alemán Erich Ludendorff ordenó una última ofensiva desastrosa. Consciente de los problemas de suministro alemanes, el ejército francés les permitió avanzar y luego lanzó un contraataque masivo. Las bajas totales ascendieron a alrededor de 1,5 millones, la mayoría de las cuales eran soldados alemanes. 3. La batalla del Dnieper. Durante el verano de 1943, los nazis todavía intentaban volver la guerra a su favor. En un intento de detener el avance del Ejército Rojo, construyeron una serie de defensas en la orilla occidental del río Dnieper, llamado Muro Oriental. El río creó una frontera natural y después de que los alemanes comenzaron a sufrir derrotas, utilizaron la barrera del río para asegurar su retirada. El 15 de septiembre, recién salido de la derrota en Stalingrado y Kursk, Hitler ordenó al grupo de ejército sur retroceder detrás de las defensas de Dnepr. Los alemanes pensaron que el río les daría seguridad y al principio tenían razón. Sin embargo, a finales de septiembre los soviéticos habían establecido 20 cabezas de puente. Como de costumbre, los soviéticos pagaron su éxito con las vidas de sus propios soldados y en octubre habían perdido alrededor de la mitad de las tropas estacionadas allí. Un soldado responsable de la construcción de los puentes. Recuerdo bien que, cuando cruzábamos el Dnieper, el agua del río se puso roja de sangre. Cientos de camaradas murieron ante mis ojos. Sin embargo, su sacrificio funcionó para asegurarles un rápido avance y, a finales de 1943, el Ejército Rojo continuó su avance hacia Alemania. Se estima que las muertes alcanzaron casi 1,5 millones, aunque esta cifra es muy debatida y puede aumentar aún más. De todos modos, esta fue una de las batallas más mortíferas de la Segunda Guerra Mundial. 2. La ofensiva Brusilov. La ofensiva Brusilov fue el mayor asalto de los rusos durante la Primera Guerra Mundial. Nombrada así en honor a su instigador, el general Alexei Brusilov, aplastó al Imperio Austrohúngaro,
que nunca se recuperó de la derrota. Muchos generales rusos dudaban de que una ofensiva total funcionara, pero Brusilov argumentó que podría llevarla a cabo con suficiente entrenamiento y completo secreto. Entrenó a sus tropas en réplicas a tamaño real de las posiciones de ataque planificadas. Esta ofensiva fue en respuesta a las súplicas desesperadas de Francia para que las fuerzas aliadas intentaran distraer a los alemanes de Verdún, razón por la cual los británicos planearon su asalto en el río Somme. Los rusos actuaron más rápidamente que los británicos. Al comenzar su ataque el 4 de junio, las tácticas rusas fueron similares a las que intentarían los británicos. Poco más de un mes después. Sin embargo, los rusos tuvieron mucho más éxito. Bombardearon a las tropas austriacas con alrededor de 2.000 cañones a lo largo de un tramo de 200 millas desde la región de Bucovina hasta los Cárpatos. Los austriacos superaban en número a los rusos, pero el ataque de artillería inicial destruyó esta ventaja. En 2 días, los rusos habían avanzado alrededor de 46 millas, más de 6 veces la distancia que avanzarían los británicos durante la batalla del Somme. En junio, los alemanes se vieron obligados a redirigir tropas desde Verdún para ayudar a Austria, justo antes de que los británicos lanzaran su ataque en el Somme. El éxito de la ofensiva de Brusilov pasó factura a las fuerzas rusas y en septiembre habían comenzado a quedarse sin recursos. El 20 de septiembre de 1916 se detuvo el ataque, pero provocó 1,6 millones de bajas. 1 del asedio de Bagdad 1258. La única batalla en esta lista que ocurrió antes de la guerra industrializada. El primer puesto lo ocupa el saqueo de Bagdad por parte de los mongoles. Después de un asedio de 12 días, la edad de oro del Islam llegó a un final violento a manos de Hulagu Khan, el nieto de Genghis Khan y su ejército. El imperio mongol se había estado expandiendo desde 1162 y en 1258 gobernaba grandes áreas de Europa bajo el cuarto Khagan del imperio mongol, Munki. Munki quería continuar la expansión mongola y subyugar a Mesopotamia, Siria e Irán, y formó el ejército mongol más grande de la historia, que se cree que suman hasta 150.000 hombres. Después de someter muchas ciudades de Irán, el ejército llegó a Bagdad, donde al califa al-Mustasim Bela se le ofreció la oportunidad de rendirse. Por razones que solo pueden especularse, al-Mustasim se negó, pero hizo poco para fortificar la ciudad contra el ataque que se avecinaba. La caballería de al-Mustasim fue aplastada por el gran ejército mongol, dejando a Bagdad rodeada e indefensa. El asedio comenzó el 29 de enero de 1258 y el 5 de febrero estaba claro que los mongoles pronto estarían dentro de la ciudad. Luego, al-Mustasim intentó negociar y miles de nobles fueron a ofrecer condiciones de rendición, pero todos fueron asesinados. El 13 de febrero, los mongoles entraron en la ciudad y masacraron a todos los habitantes excepto a los cristianos nestorianos que compartían religión con la madre de Hulegu. Las bibliotecas, hospitales e incluso la Casa de la Sabiduría fueron arrasados, destruyendo todo el conocimiento que se guardaba en este gran centro cultural. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados en el transcurso de una semana antes de que mataran a al-Mustasim y terminara el baño de sangre. Los mongoles habían decretado que la sangre real no podía derramarse sobre la tierra, por lo que el califa fue envuelto en una alfombra y pisoteado hasta la muerte por caballos. La destrucción sumió al mundo musulmán en un periodo de decadencia. Se perdieron siglos de conocimiento y se cree que más de 2 millones de personas murieron, convirtiéndola en la batalla más mortífera de la historia. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección de las 7 batallas más mortíferas? Háganos saber en los comentarios a continuación. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro video. Si lo hiciste, presiona el botón me gusta y suscríbete para ver más videos como este.